Yo soy Eva y pertenezco a Solencop, que es una cooperativa instaladora de energía fotovoltaica y aerotermia, y a La Corriente, una comercializadora cooperativa de energías renovables de Madrid. Por todo, pero creo que hay una parte muy importante del feminismo que viene a revisar cómo las dinámicas de poder y cómo nos relacionamos y esta idea del sector energético como algo que genera unos beneficios brutales a costa de las personas, ya sean tanto como lucrándose simplemente con las tarifas como con el extractivismo para generar bienes materiales, es algo que necesita una revisión muy profunda porque habla de qué cosas priorizamos, cuáles son importantes para nosotras como sociedad, y eso el feminismo lo aborda con todo. Creo que es muy importante que empecemos a entender la energía como un derecho universal y no como un negocio, para que dejemos de especular con cosas que son necesarias para la vida y que nos den la oportunidad de tener unas posiciones mucho más semejantes para poder desarrollarnos como seres humanos y para poder relacionarnos entre nosotras sin que haya unas jerarquías y unas clases tan marcadas.